con Dios. Y dice la palabra, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudieran llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino ya cerca de Damasco lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónicos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la cual el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Derecha. Y allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá a prenderlos y a llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y ahí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad. Y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Qué lindo pasaje. Veamos cómo el Señor hace un milagro. Saulo, que está convencido de que su misión debe ser capturar cristianos, torturarlos, obligarlos a renunciar de su fe, pero el Señor se le encuentra a medio camino. Y sufre Pablo una conversión, ahora lo conocemos por Pablo, en ese momento era Saulo de Tarso, sufre una conversión extraordinaria en un solo evento, convertido 180 grados.
hacer completamente distinto a lo que él solía hacer. Y yo quiero destacar dos cosas. Uno, Dios le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que una cosa es una patada de mula. Por lo tanto, el Señor le dice, no seas imprudente, Pablo. Deja de estar haciendo algo que te está lastimando. Pero número dos, cuando Ananías recibe estas son observaciones teológicas profundas, pues, ¿verdad? No, pero cuando Ananías recibe esa visión, le dice, Señor, pero yo digo que él es un malvado. Y el último argumento que Dios le da es, yo le voy a mostrar cuánto debe sufrir. Ah, bueno, entonces sí voy a ir. Vamos. Vamos, no, entonces sí le voy a ir a notificar. No, pero veamos ustedes qué emocionante puede ser cuando nosotros nos desconectamos de la vida online y nos conectamos con el Señor. Cómo Dios nos puede dar notificaciones extraordinarias y eso es lo que te está esperando. Y en este programa yo quiero decirte no solo desconéctate de las redes si estás en adicción, pero no te quiero dejar en el vacío. Conéctate con Dios. Y es emocionante lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque Pablo, o Saulo en este caso, recibe una comunicación de parte del Señor. Y es un encuentro sobrenatural. Y él empieza a hablar no en línea, no con una inteligencia artificial, sino con el creador de todo el universo. Y si ustedes se dan cuenta, en el momento Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Él lo reconoce en el momento. Saulo le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él sabe, como cuando estamos en un sueño, que uno dice, fíjate que ahí estaba mi abuelito y mi abuelita. ¿Cómo sabías que eran ellos? Solo lo sabía. Así, Saulo de Tarso identifica al Señor. Y dos, Ananías. Como Dios le dice, ve a la calle derecha, en la casa de Judas. Esa notificación es puntual. Y eso es lo que a veces nos perdemos cuando nosotros estamos. Y lo más fácil es preguntarle al Google o la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es un Google con esteroides, ¿verdad? O sea, ya piensa mejor. Pero es más fácil preguntarle a una máquina que preguntarle a Dios. Pero cuando Dios te habla, el corazón se te llena de pasión y hay una transformación interna. Así que queremos invitarte a que descubramos juntos cómo podemos estar en comunicación con Dios y Dios nos puede dar información maravillosa, ¿verdad? ¿Qué piensan? Después de haber hecho mis observaciones teológicas profundas. Yo me quedé reflexionando en lo de la patada. Y lo que querías decir ya no dijiste. Fíjense ustedes que una vez lo más parecido a esto que leímos que me ocurrió es que estábamos con mi esposa Nancy comiendo en un restaurante y se acercaron unos amigos, ¿verdad? Y teníamos tiempo de no verlos. Nos paramos para saludarlos y yo me paré y estábamos platicando y se me nubló la vista. Por un momento solo vi blanco. Allah. Y mira que hay IQ tan elevado. Mi pensamiento fue sí, sin mentira. Este fue mi pensamiento. Que no se den cuenta lo que te está pasando porque te van a llevar al hospital. Y yo pensaba, hoy en la tarde si no tengo tiempo de ir al hospital, estoy muy ocupado. Y entonces yo decía así como, pone cara de listo, que no vayan a notar. Pero imagínate cómo podían estar mis ojos, no sé, y no se dieron cuenta. De plano, yo no estaba hablando en ese momento, solo quería poner cara de listo, que no se me notara. Pero una experiencia así de que ya no puedes ver es como un momento que se paraliza toda tu vida y tus planes y todo. Gracias a Dios no pasó a más, ni siquiera tuve que ir al hospital y hice todo lo que tenía que hacer en la tarde. Pero para Pablo fue una pausa ahí de tres días. Y algo que me llama la atención es que cuando Jesús le habla y él así como, híjole, aquí sí va a haber clavo, cuando oye esa voz y la luz y todo. Pero la respuesta de Jesús es, ¿por qué me persigues? O sea, no era Pablo, qué mal carácter, o Pablo, qué bárbaro, qué brusco, sino era ¿por qué me persigues? Pero la conversión ahí es tan rápida porque al momento es como, bueno, le dice Señor y le dice qué quieres que haga. Y después cuando Ananías y cuando Bernabé hablan de Saulo, de esta conversión, los dos hacen referencia como a que vio al Señor, ¿verdad? A saber exactamente cómo fue, pero Bernabé dice, como Saulo había visto al Señor, y Ananías también dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino. Entonces, probablemente mucho de lo que podríamos necesitar en este momento es tener ese encuentro, ¿verdad? Algo que irrumpa en nuestra vida y reconocer a Jesús así como lo hizo Pablo exactamente. Qué lindo, Fernando. Tania. Y es que
Para un Pablo hay un Ananías, ¿verdad? Y ahí es donde uno puede también, podemos ver cómo el Señor, cuando quiere hablarnos, también va a utilizar a otras personas. Nos pasó algo con Néstor hace algunas semanas. Por un antecedente médico de Néstor, íbamos en el carro y empezó a tener problemas para tragar. Y por un antecedente, yo iba con él, dije, si quieres cambiamos, y paramos en un lugar. Él necesitaba toser, y bueno, para hacer corta la historia, yo solo sentí en mi corazón que teníamos que ir al hospital. Y obviamente convencer a Néstor de eso iba a estar complicado, ¿verdad? ¿Por qué me mira? ¿Por qué miro a Fernando? Interesante, ¿verdad? En lugar de ir a los hospitales, decimos, no quiero. Ajá, y voy a poner entonces, cara que nada está pero pasando. en un momento Néstor detiene el vehículo y me dice, maneja tú. Y entonces yo obviamente iba orando, ¿verdad? Pero sentía como ese impulso de ir al hospital. Y este fue mi trato con Néstor. Le dije, si de aquí, en el trayecto, ¿verdad? Tú te sientes mejor, no pasa nada y seguimos la ruta. Pero si no, vamos a ir al hospital. Pero si ya estás bien en el hospital, no pasa nada, nos regresamos. Y fíjense que fue algo tan impresionante porque entonces llegamos al hospital y como yo iba manejando, y no había parqueo. Entonces Néstor dijo, me voy a bajar. Y le dije, ok, yo te voy a encontrar, ¿verdad? Pero su impulso fue ir primero al baño para tratar de toser. Y la cuestión es que ahí se encuentra con un joven. Y un joven que estaba bastante contrariado, emocionalmente afectado. Y entonces Néstor le empieza a hablar. Y resulta que acababa de recibir la noticia de que su mamá había fallecido. Y entonces Néstor le dice, ¿puedo orar por vos? Y empiezan a orar. Y resulta que era una familia que venía de un departamento. Y entonces, pero eran cristianos. Y entonces Néstor ahí dice que ahí entendí. O sea, que todo ese malestar era para dirigirme al hospital. Porque saben una cosa, o sea, se le quitó el malestar que tenía. Y entonces, pero ¿qué me pasa? Que entonces lo llamo por teléfono para saber dónde lo encuentro. Y yo solo oigo que Néstor está orando. Yo dije, pero ¿cómo así que Néstor está orando por alguien más? Pero tal vez lo que quiero resaltar es, primero, una de las cosas que nos impresionó es el amor del Señor. Y cómo el Señor nos ama tanto que Él va a mover personas, va a cambiar agendas para posicionar a alguien que nos pueda ir a hablar, que nos pueda ir a auxiliar. Y nosotros tenemos que estar, por otro lado, atentos a ser esos instrumentos de Dios. Así como le dijo Ananías, ¿verdad? Aquí me tienes, Señor, ¿verdad? Y a veces van a aparecer cosas tal vez fuera de lo común, de lo que el Señor nos va a llamar a hacer, ¿verdad? Porque él todavía tuvo ese tiempo de decirle al Señor, bueno, pero es que este hombre es peligroso por lo que yo he escuchado, ¿verdad? Y entonces, pero que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Y nosotros ahora que estamos celebrando los 23 años de la iglesia y que justo ese es el tema, de estar atentos, de aprender a escuchar, a silenciar tal vez nuestras voces, nuestra lógica, para escuchar esa dirección del Espíritu Santo que nos quiere dirigir a un lugar, que nos quiere hacer dar tal vez una palabra para bendecir a las personas. Así que yo quería contarles Qué esto. emocionante, ¿verdad? Y sobre esto, ¿saben qué? Hay un detalle que tal vez se nos puede pasar, pero Ananías impuso manos sobre Saulo o Pablo. Y una de las doctrinas fundamentales es la imposición de manos. ¿Y esto por qué es tan relevante? ¿Saben? Es relevante porque en esto que estamos hablando entre la vida offline y la vida online, realmente el Señor quiere manifestar su poder a través de esa imposición de manos. Y necesitamos nosotros tener esa cercanía, necesitamos tener esa conexión. Y yo puedo orar por ti en línea, puedo orar por ti a la distancia, puedo orar si estamos conectados a través de alguna plataforma digital.
Pero el poder que hay en la oración, cuando puedo poner mi mano sobre ti y orar, es algo sobrenatural y es un regalo que Dios nos da. Y por eso tenemos que buscar esa conexión, tenemos que buscar esa comunidad, tenemos que buscar eso. ¿Y saben qué ocurrió? Cuando Ananías impuso manos sobre Saulo, la ceguera espiritual se fue, la ceguera espiritual que él tenía, y fue algo poderoso. Yo quisiera invitarte a que, así como Néstor fue dirigido por el Señor a este lugar a hacer esa oración, ¿a qué nos está llamando el Señor a nosotros a poder tener ese contacto y poder llevar esa esperanza? Y yo me recuerdo que Néstor nos contaba esa historia y él nos cuenta que una vez oró por el muchacho, se sintió bien. Hola. Es decir, Dios lo llevó al hospital a eso, a orar por esa persona. Y por eso decía Tania, nosotros también podemos ser el Ananías para alguien. Y eso es lo lindo de estar en comunión con Dios. Por eso te invitamos, vaya con Dios, porque tu vida se llena de significado. Porque después uno no se siente mal por que Dios lo llevó al hospital o porque Dios le interrumpió la agenda, como en el caso de Ananías, y lo lleva con, imagínense, con nada más y nada menos que con el futuro apóstol Pablo. y Ananías podría después jactarse de lloré por Saulo. Yo lo conocí cuando estaba ciego y el Señor fluyó a través de mi vida y él recobró la vista y tuvo un encuentro con Dios glorioso. Eso es lo que nos perdemos cuando estamos perdidos a veces en las redes, y a eso te queremos invitar. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, hoy llegamos delante de ti a pedirte que tú nos ayudes, que tú nos dirijas? Queremos estar en comunión contigo, Señor. Y no que no vamos a usar redes y celulares, pero que tú seas más importante que todo eso. Que tú seas más importante que vivir pegado a las redes, y que podamos ver tu poder, que podamos recibir esas notificaciones que tú tienes para nosotros. En eso confiamos, Señor, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Enséñanos a hacerlo, enséñanos a escucharte. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén, amén. Jorge. Sí, que no estamos solo aquí nosotros con Ronnie, Fernando y Tania platicando y siendo desafiados con este pasaje que hemos crecido. Buenísimo. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos en breve. La lectura de hoy está muy buena y usted no se la quiere perder. Esto es Vaya con Dios. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. Y continuamos la lectura interesantísima de este libro, y el título es ¿Qué enferma en la era digital? Olivia tuvo celular desde los 13 años. A los 14, tras un episodio de alergia, tuvo que tomar corticoides que la hincharon y le hicieron aumentar mucho de peso. A los 15, con los cambios hormonales y físicos, me confesó el primer día en consulta: no me gusta mi cuerpo, llevo meses viendo en el celular cómo adelgazar, pero no lo consigo. Siento mucha vergüenza, soy más fea y gorda que mis amigas. Quiero cambiar a toda costa. A veces sigo dietas que encuentro en internet, pero un día probé una mezcla de productos que recomendaba una influencer para perder grasa y me puse fatal. Vomité. No se lo he contado a mi madre. Quiero dejar de ver TikTok, pero no puedo. Cada vez que me siento mal, entro. Al principio me alivia, pero luego me da un gran bajón. Sería feliz si fuera delgada y pudiera subir fotos a las redes. Unos días después regresó a consulta y me dijo: anteayer fue mi cumpleaños. Invité a varias amigas y subí una foto. No tuve ningún like, así que al cabo de unas horas la quité. Si hubiera tenido algunos, mi fiesta habría sido mejor. Por la noche, un chico me felicitó. La verdad es que no lo conozco personalmente. Creo que es amigo de un amigo. Necesitaba sentir que alguien me hacía caso y me pidió una foto desnuda. Me tomé la foto con una camiseta transparente y se la mandé. Él la compartió y al día siguiente varios compañeros de mi clase se rieron de mí. Quiero morir. Me da miedo quitarme la vida, pero si fuera fácil, lo haría. Y entonces nos dice la autora: cualquier joven durante la adolescencia atraviesa momentos de inseguridad, baja autoestima o necesidad de validación.
Esto sucede por los cambios físicos, hormonales y emocionales que van surgiendo. Existe gran vulnerabilidad y en ese contexto las redes pueden atrapar y hundir en lo más profundo a personalidades frágiles que podrían incurrir no solo en tristeza o ansiedad, sino también en conductas autolesivas. El caso de Olivia tiene varios componentes importantes. No le agrada su cuerpo, siente una necesidad constante de validación, se compara continuamente, se siente sola y se percibe diferente al resto del grupo. Al presentar estos signos, su cerebro no valora el riesgo de enviar una foto casi a un casi desconocido. Su estado de malestar y tristeza es tan potente que por recibir un like o una validación haría cualquier cosa. A raíz de estos episodios, Olivia busca en Instagram maneras de aliviar su ansiedad y encuentra a una chica que habla de las autolesiones y cómo le bajan los niveles de angustia. Por mensaje le recomienda que pruebe vomitar, la influencer le asegura que cuando se sienta mal se corta y eso la calma. Comienza así una rueda muy difícil. En menos de 2 meses presenta bulimia, gestos autolesivos, ansiedad elevada y autoestima muy baja. Le pedí que dejara las redes durante unas semanas. Necesita compartir cómo se siente para saber que no está sola. Ha contactado con otras jóvenes en su misma situación y se apoyan mutuamente. Pocas horas enganchada al móvil, chateando, intentando gustar a conocidos y a desconocidos. Esa dopamina la llena al principio, pero luego provoca un gran bajón y tristeza. Con Olivia, el trabajo multidisciplinar, medicación y psicoterapia es fundamental. Ha integrado en su vida el deporte que le está ayudando mucho y hábitos saludables al mismo tiempo. Trabajamos la voz interior y la autoestima. Ahora se encuentra mejor, aunque ha reducido drásticamente las horas que pasa en redes cada semana. Muchos jóvenes con problemas de alimentación y de relación con su cuerpo, tras horas frente a la pantalla, empeoran su obsesión por el físico o desarrollan el trastorno dismórfico corporal TDC. Este trastorno aparece cuando la mente falla. La persona vive enfocada y obsesionada en un aspecto de su cuerpo que le disgusta. Constantemente se mira al espejo, comprueba esa zona corporal y esos pensamientos influyen en su estado de ánimo y sus relaciones con los demás. Las chicas sobre todo recurren a dietas, estética, maquillaje, ropa y en última instancia cirugía para intentar paliar ese fallo corporal que perciben. Se compran sin cesar o se comparan sin cesar y llegan a evitar situaciones sociales. Las partes del cuerpo más frecuentes en ese trastorno son la cara, la nariz, el cutis, cuando tienen acné o arrugas, las orejas, el cabello, eso quiere decir alopecia y viene también por tensión, la alopecia, perder pelo, el tamaño del pecho o el tono muscular. Es necesaria la intervención psiquiátrica y psicológica para ayudarles. Tengo una escena grabada en mi memoria. Sábado 14 de marzo del año 2020. De pie viendo las noticias con mi padre y mi hermana Isabel. Se hablaba de la COVID-19, de muertes y confinamiento. Miré fijamente a ambos y les dije, la pandemia va a matar a mucha gente, pero sus secuelas psicológicas serán tremendas. Semanas después observé horrorizada el aislamiento, la falta de ejercicio y contacto con la naturaleza, el cese total de los vínculos sociales, el enganche a las pantallas y las alteraciones neuropsiquiátricas derivadas del aislamiento y los efectos inflamatorios de la infección. Los años posteriores han sido muy complicados y estamos atravesando una crisis potente en los servicios de psiquiatría y psicología. Después del verano de 2023, entre septiembre y octubre, recibí una treintena de llamadas de amigos pidiéndome ayuda para atender a conocidos de 15 a 25 años con ideas de suicidio. A esto se sumaban las solicitudes que llegaban a nuestra consulta. Me fue imposible atender a todos y tuve que derivar a algunos colegas. Muchos profesionales estamos intentando ayudar, no solo desde las consultas, sino también desde la divulgación y la prevención. Eso es lo que está haciendo ella con este libro. Soy consciente de que es solo una gota en el océano, pero mi intención es que crezcan las voces que socorran a quienes sufren. La clave está
está en más servicios de atención, diagnóstico y tratamiento y una difusión rigurosa para prevenir y mejorar síntomas. Eso es lo que ella dice. Nosotros que conocemos al Señor decimos, la clave está en que la gente tenga un verdadero contacto con el Señor, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar en unos momentos. Francisco Villar, psicólogo y coordinador del programa de atención a la conducta suicida del menor del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, explicaba que en su centro pasaron de atender 250 intentos de suicidio en 2024 a 1,000 en 2022. En Estados Unidos, entre el 2008 y el 2019, la tasa subió del 9% al 18%. Los psiquiatras lidiamos con un tema muy delicado cuando un paciente confía que se plantea seriamente quitarse la vida. En ese momento buscamos todos los recursos disponibles para ayudar a esa persona a salir del pozo y recuperar la ilusión. No siempre es sencillo y muchos tratamientos requieren un enfoque multidisciplinario. Al atender durante meses a jóvenes con un perfil de demanda similar, me doy cuenta que algo está sucediendo. Nos dice la autora, y prestemos atención. Estas son las razones por las que creo que asistimos a un aumento de la demanda en salud mental juvenil. 1, cero tolerancia al malestar. 2, necesidad constante de sentir. 3, vacío existencial. 4, comparaciones en redes. 5, trastornos de alimentación que distorsionan la realidad. 6, ansiedad. 7, pérdida de capacidad para gestionar el estrés. 8, el malestar y la frustración. 9, ciberacoso. 10, agresividad. 11, acceso fácil a la pornografía. Y 12, consumo de alcohol y otras sustancias adictivas. Necesitamos una juventud con mejores herramientas para resolver situaciones difíciles. Y las pantallas son expertas en arrebatárselas. Muchos chicos viven enganchados a una droga que les provoca un apagón mental, impidiéndoles tomar las riendas de su vida. Como ya dijimos, dice la autora, la adolescencia es una etapa de maduración muy importante. Aportar y acompañarles con los mejores recursos en este momento es vital. Debemos ayudarlos a cuidarse y regular conductas dañinas que ponen su vida en riesgo. Relaciones sexuales precoces, pornografía, mala alimentación e inicio del consumo de alcohol, y fomentar la comunicación y las buenas relaciones con compañeros y amigos. Las pantallas frenan y bloquean ambas. Entonces tenemos un párrafo muy desafiante de parte de Marian Rojas Tapé, y aquí tenemos la esencia de por qué ella escribe ese libro. Ella dice, he visto el aumento de casos de suicidio en jovencitos y sé que esto no va a resolver todo, tal vez va a ser una gota en el mar, pero por lo menos quiero levantar la voz del problema que están viviendo nuestros jóvenes, y la lista que le tocó leer a Jorge es aterradora, ¿verdad? Cero tolerancia al malestar, necesidad constante de sentir, ese vacío existencial, ¿para qué estoy aquí? Comparación con otras personas en redes, trastornos de alimentación que distorsionan la realidad, ansiedad, pérdida de capacidad para gestionar el estrés, el malestar y la frustración, el ciberacoso, que fue lo que sufrió esta jovencita, la agresividad y el acceso fácil a la pornografía, el consumo de alcohol y otras sustancias. Todo eso está auriando a nuestros jóvenes a esas tendencias suicidas, y es aquí donde nosotros, ella propone terapia, y yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero antes que eso necesitamos tener una comunión con el Señor, una fuerte comunión con el Señor, que eso es lo que va a llenar nuestro ser interior de paz, de esa seguridad, de esa validación que solo el Señor puede darnos, ¿verdad? Sí. Yo, escuchando y leyendo aquí el caso de Olivia, o sea, justamente ese es el sentimiento, ¿verdad, Ronnie? O sea, la necesidad de poder tener una relación personal con Jesús y poder construir una comunidad saludable, porque realmente el aislamiento, el confinamiento nos lleva a otra forma de ser. Yo pues leía ahí Olivia y recuerdo que mi papá, pues a mí a los 3 años me dio un teléfono móvil, pero en ese momento los teléfonos móviles lo que tenían era el juego del gusanito. Y obviamente todo esto ha venido evolucionando mucho, pero realmente el tema de la salud mental
también tiene una conexión espiritual profunda con la salud del corazón. O sea, cómo está nuestro corazón también determina mucho de cómo está nuestra mente. Por eso cuando Proverbios dice, por sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de este emana la vida, porque este determina el rumbo de tu vida, es que qué está ocurriendo también en nuestro corazón con los pensamientos que estamos teniendo, con las decisiones que estamos teniendo, o sea, cómo estamos gestionando las emociones. Realmente el único que nos puede dar esperanza es Jesús. O sea, porque fuera Jesús no vamos a encontrar esperanza. Así es. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Un toque con Dios y le cambió la vida. No solo ese toque, sino después conocer al Señor, orar, llegar delante de Él con nuestras cargas y frustraciones y saber que, por ejemplo, lo que dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, cuando uno entra a redes y ve que otras personas tienen un montón de juguetes bien bonitos, uno recuerda la verdad que dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? Y ahí tal vez solo... Ajá. El apóstol Pablo, cuando Ananías ora por él y le impone manos, fue lleno del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo es tener al Consolador. Así es. Él es quien nos consuela. Así es. O sea, porque fuera del Espíritu Santo, Él nos da el consuelo que necesitamos todos. Totalmente. Yo, tal vez una de las cosas que quiero resaltar de esta lectura es cómo la autora primero está reconociendo que la adolescencia es una etapa ya es complicada para los jóvenes atravesar por la adolescencia, pero cómo también el acceso a las redes sociales puede distorsionar muchas cosas en la vida de los jóvenes. Y yo quisiera hoy hacer un llamado, ¿verdad? A las personas que nos están escuchando. Quizás no nos están escuchando los adolescentes, pero sí nos están escuchando las familias, los padres. Tú eres una mamá, un papá, un tío, una abuelita, un hermano que tiene un adolescente cerca. Y creo que este contenido es importante para saber cómo tú puedes ser ese Ananías en la vida de ese joven. ¿Por qué razón? Porque nos estamos enfrentando a una generación ansiosa, ¿verdad? Y es un hecho, está comprobado luego de la pandemia, ¿verdad? O sea, tenemos un antes y un después de la pandemia, que eso también vino a afectar muchísimo la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Y es un hecho. En el libro de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, que yo se los recomiendo. Para mí debería de ser un libro de obligatoria lectura para los padres que tienen niños y jóvenes, ¿verdad? Y él explica dos cosas. Primero, el aumento en la ansiedad y la depresión en adolescentes, ¿verdad? Y él se lo atribuye a varios factores. La sobreprotección en nuestro estilo parental, ¿verdad? En nuestro estilo de crianza. El uso excesivo de redes sociales y el acceso temprano a teléfonos inteligentes. O sea, estos 4 prejuicios, dice el autor, dañan el cerebro de los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque entonces les privan el sueño, ¿verdad? Porque están constantemente conectados, pero también les dan una privación social, ¿verdad? Porque entonces creen que están conectados al tener muchos seguidores o esto, pero lo importante es esa interacción social, esa interacción cercana, como ya Jorge nos lo decía, ¿verdad? Un abrazo, una mirada, estar esto. Luego, fragmenta la atención y provoca una adicción. Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Yo ayer lo comentaba con Werner, el productor, ¿verdad? Yo le decía, tenemos una gran necesidad, pero al mismo tiempo se nos está presentando una gran oportunidad de apoyar a nuestros jóvenes a poder pasar por estas aguas turbulentas de la adolescencia. Excelente. Y yo estaba pensando, si usted se siente como yo, que tiene hijos en estas edades, adolescentes, y se siente así como, wow, ¿cómo voy a enfrentar todo esto? Yo ni siquiera tengo TikTok, ¿cómo? O sea, si dice eso, no estoy hablando de mí, pero ¿cómo voy a enfrentar todo esto? Porque además le quiero agregar algo, ya Marian Estapé ya nos quiso complicar el fin de semana, ¿verdad? Pero a eso le voy a agregar
lo que se viene en tecnología en los próximos años ni siquiera se compara con eso. Entonces es como, ¿cómo me voy a mantener al día? Ah, sí, limitemos las pantallas. Va, sí, pero llevémoslo a la práctica. Piense que está hablando con su esposa y mira, vamos a poner límites. Pero ¿cómo exactamente van a ser esos límites? En 2 años, ¿cómo tienen que ser esos límites? Y en 2 años, su hijo que tiene 15, 16, ya casi va a ser mayor de edad. Ya casi que va a llegar a un punto que son decisiones de ellos. Yo estaba pensando, ¿cómo afronto esto? Y la verdad es que va a llegar un punto en el que nosotros no le vamos a poder poner los límites. Ellos ya se van a ir a la universidad, van a trabajar, se van a ir de la casa. Pero creo que el tema, el punto crítico, mientras tenemos todavía oportunidad, mientras están en la casa, mientras están en estas edades, es ¿qué tanto están buscando ellos de Jesús? ¿Qué tanto de Dios hay en ellos? ¿Con qué están llenando ellos? Y sobre todo nosotros, nuestra mente, nuestro corazón. O sea, realmente, ¿qué pasa en nuestra casa? ¿Hay de Dios ahí? ¿Hay de Jesús ahí? ¿Es importante eso? ¿O cada quien está con límites o sin límites, pero cada quien está como conectado en sus cosas? Creo que ese es el punto, porque si un joven se conecta realmente con Jesús, va a tener sus retos. Cada quien tiene su personalidad y sus retos, desafíos diferentes, pero la obra del Espíritu Santo en él, como pasó con Pablo que leíamos hace poco, eso lo va a ir llevando, porque llega un punto en que es limitado lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué tanto de Dios hay en nuestros hijos? ¿Qué tanto de Dios hay en nosotros, verdad? Si nosotros queremos liderar, bueno, tenemos que liderar esa parte espiritual en nuestra casa. Yo quisiera destacar también el papel de la iglesia, porque la iglesia debe ser esa comunidad antídoto a todo esto. Cuando Saulo de Tarso se queda aislado, él se queda sin amigos, porque sigue a Jesús y por un lado, entonces se peleó o se separó de los fundamentalistas, de los fariseos. Y por otro lado, los cristianos no le creían, no lo querían recibir. Y él está en una crisis también, una crisis social. Y llegó a Jerusalén a tratar de hablar con los cristianos y yo igualmente no lo hubiera confiado. Este se está haciendo para Pedro, conocernos a todos y saber dónde están nuestros GPS, etc. Pero Bernabé tuvo esa gracia de decirle, no, hombre, ¿saben qué? Yo sí tengo testimonio del Señor, hablé con Ananías, sí es cierto, y lo introduce. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque este fin de semana nosotros deberíamos ir a hacer iglesia. Eso quiere decir recibir a los demás. Vamos con una actitud de Ananías, vayamos con una actitud de Bernabé, a ver quién necesita ese estímulo, ese ánimo, decir, mira qué bien te ves, me hacía falta verte, etc. Y que seamos personas que van y ayudan a los demás y que fomentemos el quehacer eclesiástico. Si tienes jóvenes, procura llevarlos al grupo de jóvenes. Tal vez en tu iglesia necesitan voluntarios para trabajar con jóvenes, con niños. Hazlo con la mejor actitud. No solo nos pongamos demandantes, sino querramos servir. Esa actitud de Ananías, de Bernabé, y que veamos el potencial que tiene la comunidad eclesiástica. Yo, que crecí en una iglesia, me doy cuenta de lo lindo que es estar en comunión con Dios y con otros hermanos, en comparación de solo estar en el mundo sin iglesia. Qué difícil, ya, porque el mundo es terrible, es una selva, una jungla donde todos quieren competir y ser el mejor, pero la iglesia es ese cuerpo de Cristo en donde unos a otros nos amamos por una razón, porque somos la creación de Dios. Y te invito a que revaloremos el papel de la iglesia en todo esto. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, hoy te pedimos que tú nos ayudes y nos des las estrategias para, uno, analizar cuál es nuestro estado? Y si estamos en adicción online, si nuestros hijos están en eso, y danos la entereza, la gallardía para proponerles una solución creativa. No que vayamos a regañarlos, sino que los ayudemos a descubrir lo lindo que es estar en comunión contigo, escuchar tu voz, escuchar tu validación. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se desprenda porque la otra sección está buenísima. Usted no se la va a querer perder. Recuérdese, esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios.
Y bueno, este segmento inicia con el título, La vida digital versus la vida real. Para continuar con el tema en consulta, me comentaba un paciente de 18 años que prefería estar en su habitación jugando online a salir. Un día quedó con un amigo en su casa y su madre les quitó los videojuegos y los móviles. Me confesó que les costó empezar a charlar. No sabían qué contarse. A veces pienso que es una genialidad consciente de las pantallas hacernos creer que online es igual a estar conectados. La conexión real es la que de verdad nos ayuda a sociabilizar, a activar los hemisferios derechos, las neuronas espejo y a liberar oxitocina. Nunca tocar una pantalla sustituirá tocar la piel o dar un abrazo. Nunca mirar a los ojos cara a cara no es lo mismo que hacerlo en una videollamada. Hay investigaciones que confirman la importancia de la mirada en los vínculos, las conversaciones y la comunicación. Se ha mostrado que en la interacción online no se sincronizan las áreas cerebrales del mismo modo que en la vida real. Las pantallas impiden que nos miremos a los ojos. Al emplear la terapia EMDR, que es un método que ayuda a procesar y superar experiencias traumáticas o emocionalmente perturbadoras, soy cada vez más consciente de la relevancia de los ojos en el mundo emocional. Existen patrones de movimiento ocular y de mirada que se relacionan directamente con ciertas zonas cerebrales implicadas en el trauma y los momentos críticos. Por ejemplo, cuando una esposa le mira a uno con esos ojos, uno queda traumado y en momento crítico. O cuando les hacemos esos ojos a los hijos. Así de ver, me hizo una mirada, decimos, ¿no? Y eso no pasa online. Solo puede pasar en la vida real, pero dice, todos reconocemos una mirada de rabia, pena, enfado, alegría o emoción intensa. Mis pacientes sonríen al entrar en consulta, pero a veces les digo, déjame ver cómo están tus ojos y tu mirada hoy. Tras meses o años de terapia o de matrimonio, diría Ronnie, conozco esos ojitos y sé que en mi especialidad son el espejo del alma. Cuando dos personas hablan, se miran fijamente y buscan comprenderse, las neuronas espejos se estimulan y facilitan la comprensión mutua. Daniel Goleman denomina a esta sincronía Wi-Fi neuronal porque activa una conexión poderosa entre los hemisferios derechos de ambos interlocutores. A finales de 2022 se publicó una investigación sobre la sincronía madre-hijo en la vida real y en la digital. El estudio demostró que la comunicación a través de una pantalla genera una sincronía inferior, ya que no nos miramos a los ojos. Piensa en tus conversaciones por Zoom, Meet o Skype o Teams. No estás pendiente de la mirada de tu interlocutora. La revista Proceedings of the National Academy of Science publicó un estudio que muestra que cuando dos personas hablan cara a cara, sus pupilas se sincronizan periódicamente, lo que favorece la elaboración compartida de ideas y pensamientos. A mi paciente le aconsejé que organizara planes de amigos oxitocínicos, reunirse en persona, dejar los celulares en una mochila o fuera de la habitación y esforzarse por mirarse a los ojos al hablar. Mirar a los ojos genera más empatía y libera oxitocina. Un mundo empático funciona mucho mejor. Tras años acompañando en terapia a muchos jóvenes, he constatado que si unimos adolescencia con consumo descontrolado de redes, ocurren estos cambios. El sistema de recompensa se modifica. Se busca la gratificación instantánea. También surge la drogodependencia emocional. Esto es necesidad de sentir cosas. Disminuye la tolerancia a la frustración, al dolor y al sufrimiento. Y a la distracción constante. Secuestra los instintos en lugar de dominarlos. Ya sabemos que la pantalla interfiere en el correcto desarrollo cognitivo y emocional de los niños y les arrebata herramientas para gestionar el estrés, el aburrimiento y la frustración. Los dispositivos retrasan el desarrollo del lenguaje, de eso no cabe duda. Uno de los estudios más importantes sobre el efecto de las pantallas se realizó con 2.500 niños de 2 a 3 años. Actualmente la Asociación Americana de Pediatría no recomienda su uso en niños menores de 2
y hasta los 5 años. Lo limita su exposición a un máximo de 1 hora diaria. Y escucha lo que dice ella. A mi juicio, en preescolar, incluso ese tiempo es excesivo. La OMS o la Organización Mundial de la Salud y UNICEF se han alineado en este tema de 0 a 3 años. Los niños deben vivir alejados de las pantallas. No olvidemos que las destrezas y habilidades se relacionan con la interacción con otros pequeños o adultos. Es a esta edad cuando las neuronas espejo intervienen de manera significativa. Observan movimientos, pronunciación y gestos. Cuando un progenitor me dice que su hijo de 4 años necesita el celular constantemente, y escuche esto, y el intentar quitárselo el niño grita o agrede, mi respuesta es clara. Hay que retirarlo. El estímulo que genera en ese momento supera con creces el beneficio que debe recibir. Según la Sociedad Española de Pediatría, en 2016 el 70% de los niños de 6 a 12 años comía delante de una tableta u otro dispositivo. Y tableta, una tablet, no una pastillita. Y esto sucede desde hace años. Los profesionales coincidimos. Hay que evitar que los niños pasen sus comidas frente a la pantalla. Deben aprender a reconocer el hambre, obedecer, comer brócoli o fruta aunque no les guste. Hay alimentos necesarios aunque no apetezcan. Compartir mesa con un hermano que molesta o sentarse con los padres en un restaurante son momentos de la vida que hay que integrar, no evitar porque al niño le aburran. En muchas ocasiones me han criticado por mi posición respecto al mundo de las redes y su impacto en el aprendizaje y el estado de ánimo. Llevo años recopilando información para que con datos en mano podamos decidir cómo gestionar el reto digital. Las pantallas han venido para quedarse. No podemos ni debemos huir de ellas. Por supuesto, tienen grandes ventajas en la vida social, profesional, personal y divulgativa. Pero conocer su funcionamiento ayuda a decidir con más libertad. En estas palabras, no solo comparto mi punto de vista, sino también el de ingenieros de Silicon Valley, gobiernos, médicos y fiscales. Ahora, la decisión es tuya. Entonces, estamos siendo concientizados. Yo no sé si usted está siendo desafiado con este tema. Yo estoy siendo sumamente desafiado, no solo en lo personal, sino en esa interacción con otras personas. La necesidad que tenemos de desconectarnos, y yo le diría, primero, conectarnos con Dios. Fíjense que tengo un amigo que es profeta y Dios le muestra unas cosas pero profundas, nombres, apellidos y cosas que nadie sabíamos, y Dios nos bendice tanto. Y un día le pregunté, mira, ¿cómo le haces? ¿Cómo aprendiste a oír a Dios de esa manera? Y él me dijo algo. Nosotros creemos en mi iglesia que Dios nos puede dar datos específicos. Por ejemplo, cuando a Ananías, Dios le dice, ve a la calle llamada derecha. No le dijo cualquier calle, le dio el nombre de la calle y le dio el nombre de la casa de donde hospedaba a Saulo y le dio el nombre de Saulo. Entonces, nosotros creemos que Dios nos puede mostrar ese tipo de detalles. Y para mí fue muy desafiante el ver que está en la Escritura, y hoy lo acabamos de ver, ¿verdad? No dice que Dios le mandó un mensaje de texto a Ananías, no le hizo una videollamada, le habló al Espíritu. Y de repente por eso es que nos gusta tanto esto, porque nos conecta con algo como sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Lo real, lo verdadero es conectarnos con Dios. Y cuando estamos en oración, podemos recibir de parte del Señor esas notificaciones, esas indicaciones, y eso sí va a llenar tu vida. Porque Dios no te va a comparar con eso. Dios te va a decir, si estás en Cristo, eres mi hijo, eres amado y en ti tengo complacencia. Y tu embrión vieron mis ojos y en mi libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, que es el Salmo 139. Eso es lo que Dios te va a decir, eso es lo que Dios quiere hablar con tus hijos, y eso te va a llenar de paz, de pasión, en contraposición a un exceso en redes sociales, o depende de qué red social, te puede llenar de ansiedad, de tristeza, o como decía ella, te da una subida, y cuando eso falta es cuando viene la ausencia y viene ese síndrome de abstinencia. Por eso te invitamos a conectarte con el Señor, que es lo mejor que nos puede pasar, descubrir lo que Dios tiene para nosotros, ponerlo en primer lugar, y que todo esto venga en segundo o tercer lugar, ¿verdad? Bueno, de verdad que yo creo que como padres
y como personas que tenemos alrededor niños y jóvenes, hemos sido retados y sin duda hay muchísimo que aprender. Y yo quisiera animar a la audiencia a seguir aprendiendo. Y el Ministerio de Papás a Prueba de Todo, que tiene tantos recursos muy valiosos, tiene una conferencia en el canal de YouTube y ahí usted va a usar su dispositivo para poder acceder a esta conferencia que se llama Redes sin Enredos. Entonces yo lo quiero animar a que usted sea intencional en equiparse para ejercer esa paternidad, para ejercer esa influencia en los niños y en los jóvenes. No es que le estamos diciendo, bueno, entonces ahorita llegue y sortee todos los dispositivos de su casa. No, sino sea usted intencional, sea asertivo en la forma en cómo usted va a conducir a aquellos que están bajo su influencia. Usted tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos, tiene hermanos, tiene vecinos, ¿verdad? A los que usted puede influir de una manera positiva. Propicie momentos sin pantalla, ¿verdad? Creo que el comer juntos en familia, eso favorece mucho. Busquen actividades al aire libre también. La semana pasada tuvimos el Zooaventura en el zoológico. Sí, y ¿cómo, saben una cómo? cosa, Cuéntanos. la mayoría de comentarios de los niños es que ese día los niños se sienten súper amados. Pero es porque como hacemos un rally, tenemos actividades, entonces los papás están enfocados en ellos, ¿verdad? Y eso realmente les llena el tanque emocional. Y así que busque actividades al aire libre, busque, no sé, caminatas, proponga en casa un tiempo donde todos vamos a conversar sin los dispositivos a la mano, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchas alternativas que hoy la autora nos deja ver que nosotros podemos implementar para apoyar a los jóvenes y a los niños principalmente. Ala, y les comparto algo. Hay una persona que se llama Sarah Blakely. Fundó una empresa que se llama Spanx. Hoy es muy grande, pero empezó sin socios. Nunca tuvo así como un financiamiento externo. Hoy la empresa ya es pública, pero era una jovencita y es una historia de negocios muy, muy impactante. Y ella dice que algunas cosas importantes las aprendió en su casa. Y uno de los mayores regalos que les dieron sus padres es que les permitían que experimentaran el aburrimiento. ¿Verdad? O sea, como que ellas llegaban y estoy aburrido. No era como, ¿qué hacemos? El niño está aburrido. Paren todo. Sino es como, mira qué haces, ¿verdad? Y ella decía como después con los años ella ve que esa situación que te permitan permitirle a un niño experimentar el aburrimiento es como, tiene que ser creativo con qué va a jugar, ¿verdad? Y a veces por cuestiones de la vida y de castigos que hemos tenido como que quitar aparatos en mi casa, al rato es así como se le están pasando re bien y tuvieron que tener la creatividad para ver con qué se entretenían. Buenísimo, Sí. buenísimo. La verdad es que esto es un desafío. Yo tengo 2 hijas que están por cumplir 4 y 6 años. En el año 2009 leí un libro que se llama Flickering Pixels de Shane Hibbs y habla de cómo la tecnología moldea nuestra fe. Y en ese libro uno de los datos que a mí más me llamó la atención es que realmente la mayor parte del desarrollo de los niños, digamos, está de los 0 a los 2 años. Entonces, en ese lapso de 0 a 2 años, tenemos que ser lo más celoso de no exponerlos a las pantallas para que pueda lograr como que el desarrollo máximo, digámoslo, en ese proceso. Porque, digamos, el cerebro tiene una tendencia a ser haragán. O sea, el cerebro por naturaleza quiere Facilitarse. Lo o sea, cómodo. hacer el menor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, por eso, si nosotros ya sabemos cuál es una ruta, tratamos de transitar la misma ruta, queremos ser el cerebro quiere ser lo más eficiente en el uso de la energía. Y con mi esposa tomamos la decisión de vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para limitar que nuestras hijas pues, se expongan a las pantallas. Y el año pasado me dice mi hija grande, papi, siento que no me estás abrazando lo suficiente. O sea, me hacen falta abrazos. Gracias a Dios, este año pues, no me lo ha dicho porque creo que, o sea, el ella poder articular eso, pues a mí me ha servido para poder dárselo.
Pero en semanas recientes, mis hijas me han dicho, papi, es que tú siempre estás en el teléfono. Y entonces eso me ha incomodado y me ha detonado algo a decir, ¿cómo puedo, estar yo mucho más presente? Y lo que les digo aquí es porque no es fácil. Realmente requiere ahí un discernimiento. Yo quiero recomendarles este libro que se llama The Tech Wise Family, o la familia que es sabia manejando la tecnología. Es de Andy Crouch y nos va a hablar acerca de cómo nosotros tenemos que, número 1, escoger carácter. 2, estructurar los espacios para saber dónde entra la tecnología y dónde no entra la tecnología. Y 3, diseñar tiempos. Cuáles son los tiempos y los ritmos. Y pues habla acerca de digamos, pasos prácticos para poder hacer esto. Y quiero cerrar todo esto porque esta semana estábamos con nuestras hijas y mi esposa leyendo la Biblia en la noche para acostarlas. Y nos dice nuestra hija grande, es que a mí no mucho me gusta esta Biblia porque las historias son muy cortas. Esa versión de esa Biblia no le gustó porque sintió que la historia o el día que leímos era muy corto, ¿verdad? Y entonces como que a mí me queda la sensación de decir, bueno, realmente con mi esposa hemos determinado que no les damos nuestros teléfonos para que ellas en un restaurante o en el carro, se pongan a ver temas. Y este año estábamos debatiéndonos si era el momento o no de comprarle una tableta a nuestra hija y después de conversar 30 minutos dijimos, no hay necesidad como tal. Y tal vez mi invitación aquí es, cada familia, cada matrimonio tenemos un contexto diferente y lo que necesitamos es ese discernimiento de parte del Señor para tomar las decisiones. Como Ronnie bien nos indicó, como padres tenemos una gran influencia en nuestros hijos, pero la influencia no está en lo que les decimos, está en lo que nosotros modelamos y hacemos. Y saben, quiero cerrar con esto, pero ahora a mis 36 años de edad, he tenido el privilegio que ahorita los fines de semana estamos saliendo en bicicleta con mi papá y vamos en bicicleta y no hay tecnología y podemos platicar, podemos compartir. Y saben, ese valor en compartir, de tener esa vida real que estamos hablando. Genial, Jorge. Pues el desafío está puesto. Tenemos que digerir este contenido y atrevernos a tomar decisiones en favor nuestro y de nuestros hijos. Yo le quiero insistir en el papel de la iglesia en todo esto. Si usted no asiste a una iglesia, intégrese a una iglesia, porque ahí va a encontrar verdadera comunidad, no una comunidad perfecta. Esta iglesia de Jerusalén no quería recibir a Saulo de Tarso. Ya tenían temor. Tuvo que Bernabé intervenir y me imagino que eso no fue fácil. Y así, la iglesia es compuesta por personas imperfectas, pero es una gran respuesta de Dios, sobre todo en este tiempo, a la falta de comunidad, porque ahí aprendemos. El Señor nos manda a amarnos unos a otros sin discriminar a otros. Ayer estábamos viendo Santiago como dice, no deben ustedes ver de menos a un hermano de humilde condición y apreciar mucho al hermano que tiene muchos recursos económicos, hoy podríamos decir intelectuales o cualquier otro recurso. La iglesia es el lugar donde Dios dice, se van a tratar todos con amor porque todos ustedes son hermanos, y eso es lo lindo de ser parte de la iglesia de Cristo. Si usted no está asistiendo a la iglesia, vaya y no espere una iglesia perfecta. Todas las iglesias van a ser imperfectas porque nosotros somos imperfectos, pero vamos por Jesús para poner en práctica los mandamientos de Jesús, y no solo vamos a ver qué recibimos, también vamos a dar. Vaya usted con esa actitud este fin de semana, esa actitud de Ananías, esa actitud de Bernabé. Usted va a ir a dar cariño, a dar palabras de ánimo a otras personas. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para aplicar todo esto. Padre bendito, llegamos delante de ti a pedirte sabiduría para poner en práctica estas enseñanzas, Señor, este desafío de Marian Rojas Estapé y lo que hemos recibido de parte de toda la comunidad virtual y los comentarios de mis amigos. Señor, la tecnología es una herramienta y nos ha ayudado para muchas cosas y nos va a seguir ayudando, pero danos la sabiduría y la disciplina para ponerle límites, para que no ocupe tu lugar, para que no ocupe el lugar de nuestra familia. Que la tecnología sea una herramienta, pero que no sea una fuente de adicción. Sé que tú nos puedes ayudar
Gracias, en tu nombre oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a hacer una ronda final de despedida, 20 segundos cada uno. Tania, por favor. Sea intencional en la forma en que usted está gestionando el uso de los dispositivos con los niños y los adolescentes en casa. Excelente. Y adicional a eso, hagámonos la pregunta y reflexionemos de qué estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón, cuánto de Dios hay realmente en nosotros, y eso nos va a ayudar a navegar ante cualquier tecnología y a cualquier avance que venga en los siguientes años. Quiero invitarte a que este fin de semana nos congreguemos en familia, porque hay un valor, ¿sabes? Sobre todo poniendo primero al Señor, poniéndolo a Él sobre todas las cosas, y cuando lo ponemos a Él y encontramos otras personas, disfrutamos de esa comunidad que nos permite crecer. Y solo me queda decirle un buen consejo. No vaya ni solo, ni mal acompañado. Vaya con Dios, que tenga un lindo fin de semana. Platique con su familia, mírense a los ojos. Dios los bendiga, es que con ustedes. Vaya con Dios.